Cuando nuestro senecio rosario empieza a florecer, empieza a llenarse de algunas plagas que pueden acabar con él. Hoy te traigo un truco que te puede ayudar a solucionarlo de manera bastante rápida y lo tenemos en casa. Las cochinillas que atacan nuestro senecio rosario cuando lo tenemos en plena floración son los pulgones y también a veces aparecen otras cochinillas como lo son la mosca blanca que se les va posando hacia los lados, las arañas porque al haber estos pulgones las arañas empiezan a llegar y también hay otros insectos que se empiezan a posar dentro de él. Y hoy vamos a aprender cómo vamos a erradicarlo lentamente y cómo prevenirlos también. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esta floración y nos damos cuenta ya es demasiado tarde, este senecio se empieza a tener las hojitas negras, hay algunas que se secan y cuando lo tenemos ramificado totalmente, estas cochinillas no dejan que pase, digamos, los nutrientes hasta las hojitas. Por eso es que a veces cuando tenemos un senecio rosario, desde, digamos, más o menos 1 metro, 2 metros, este se empieza a deteriorar con las hojitas negras o simplemente se empiezan como a partir en la mitad y esto hace que él se vaya secando lentamente y esto lo puede llevar incluso a la muerte. Hoy les traigo un truco que lo puedes usar en casa y también lo tienes en la casa. Simplemente vamos a coger 1 litro de agua, jabón para trastes, el jabón que tengas en casa, no pasa nada. O también te puedes ayudar con jabón en barra. ¿Cuál jabón puedes utilizar? Vas a utilizar un jabón neutro, por ejemplo, un jabón de por ejemplo, acá en mi país le llamamos el jabón azul. Lo vas a rayar, un cuartico, el agua que vayas a utilizar, lo puedes colocar de un día para otro, lo rayas, lo colocas en un recipiente, le pones agua y deja que este se disuelva totalmente. Luego lo vas a colar y lo colocas en un atomizador y vamos a hacer lo siguiente. Acá, por ejemplo, yo tengo este litro de agua, le voy a colocar jabón para trastes, más o menos una cucharadita. Ustedes tienen una cuchara dulcera o simplemente ya tienen, digamos, la cantidad deseada y lo colocan en agua de esta manera. Vas a alistar un pañito, un atomizador, el de tu preferencia y listo. Bueno, acá ya tenemos nuestra agua jabonosa. Esto es importante aclararles que cuando hagan este tipo de tratamientos a las plantas no lo vayan a llevar al sol. Recuerden que el senecio rosario también le gusta un poquito el sol de las mañanas, entonces lo vamos a pasar a un lugar donde no le dé el sol, simplemente el lugar iluminado y listo, porque cuando hacemos estos tratamientos se nos puede quemar. Bueno, vamos a colocarlo en el atomizador de esta manera, el que ustedes tengan en casa y listo. Bueno, vamos a llenar ¿Y qué vamos a hacer con esto? Resulta y pasa que como estos pulgones son pegajosos, el jabón ayuda a despegarlos. También si te puedes ayudar con una vasija súper grande y la puedes colocar allí. Bueno, acá por ejemplo tenemos mi senecio, le voy a empezar a atomizar con esta agua jabonosa donde sale como más esparcida, no tan el chorro grandote, sino simplemente en la parte de arriba o donde esté afectada. Recuerden que si tiene pulgones solamente en las flores, este pulgón nos va a invadir toda la planta y a veces no los vemos. Van a levantar de esta manera y empiezan a colocarlo así. Bueno, ¿qué pasa si se moja el sustrato? No pasa nada, van a empezar a dejar que este caiga un poco, también ayuda a combatirlos y listo. ¿Para qué es el pañito que les comentaba al comienzo? Para empezar a secarlo un poco, porque si lo dejamos, digamos, totalmente lavado, entonces se empieza como a tener esa cochinilla algodonosa blanca. También les comparto que si le van a hacer este tratamiento al senecio, lo van a dejar en un lugar que se ventile bastante. Si lo tienen en interiores al lado de una ventana, le abren la ventana hasta que se vaya secando. Bueno, como ya tenemos el agua jabonosa y hay algunas partes donde nos queda como muy acumulada, entonces empezamos a secar este jabón de esta manera. Cuando ya lo tenemos de esa manera, vamos a utilizar en otro atomizador agua pura. Esto va a permitir que tratemos como de enjuagar, ya que lo tenemos en la maceta. Si se te facilita, lo puedes colocar en una vasija súper grande, en un balde, lo puedes sumergir allí en agua jabonosa, luego lo pasas en agua pura y lo vas dejando escurrir. Bueno, acá ya tenemos totalmente lavado nuestro senecio, también le pasamos el pañito o simplemente lo cubrimos con una manta o con un trapito de esta manera y este se va secando lentamente sin dejar de pasar de tenerlo en un lugar bastante ventilado. Bueno, ¿qué cuidados hay que tener con él? Bueno, este es de semisombra, hay algunos que les gusta tenerlo al solecito de las mañanas, lo podemos tener al solecito de las mañanas. Cuando ya lo tenemos así súper gigante, también presenta, digamos, una cantidad de hongos alrededor de la maceta donde se acumula más la humedad. Colocamos esta agua jabonosa de esta manera y tratamos como de secarlo de esta manera y estos hongos se van quedando dentro del trapito o en la tela que ustedes usen para este tipo de
digamos, de aseo que le estamos haciendo a esta planta. Ahora, para las personas que han comentado que por qué no se les, digamos, se les da súper rápido el senecio rosario, de esta manera súper gigante, de una manera rápida. Resulta que no, lo que sucede es que este es lento y si, digamos, lo vas a colocar en una maceta que sea demasiado profunda, este se demora hasta que no llene totalmente la maceta, no empieza a descolgar. Yo les comparto que yo tengo este, que lleva varios meses ahí, y este se ha descolgado de una manera bastante rápida en semisombra. Cuando lo tenemos con el sol de la mañana, este tiene un crecimiento un poco menos, porque al darle el sol, este como que se compacta un poco más y empieza a tener estas bolitas que son las hojitas un poco más gruesas y como de un color como marroncito. Entonces allí es donde nos empezamos a preocupar. Les voy a mostrar uno que he estado haciendo en otra maceta para que ustedes se fijen cómo va creciendo y vamos esperando que él se vaya descolgando de esta manera. Bueno, acá yo he puesto y este tiene unas pepitas súper gigantes, redondas, en esta parte porque lo tengo con el sol de las mañanas. Esto es lo que yo les comparto a ustedes, que cuando lo tenemos en lugares bastante soleados, entonces él empieza a ponerse las hojitas así como marchitas, como secas, entonces las colocamos ahí y le damos una hidratación todos los días, digamos de esta manera, todos los días hasta que este empiece a salir en lugares ventilados. Si lo tienes, digamos, en una parte donde no le dé mucha ventilación, simplemente le hace un riego normalito, esperando que las hojas se sequen con la ventilación. ¿Por qué? Porque si le pones mucha agua, estas hojitas se empiezan a llenar de la cochinilla algodonosa blanca y esto hace que él se vaya secando poquito a poco, ya que esta le empieza a robar los nutrientes, empieza a comérselo por las hojitas, por los nuditos donde este está, y esto hace que él se nos vaya a deteriorar. ¿Qué vamos a hacer con este senecio rosario? Para las personas que han preguntado que cómo se reproduce, simplemente cogemos un esqueje, un esquejito, algo que vaya descolgando o simplemente la vamos buscando. Cogemos un esqueje, lo vamos a colocar dentro del sustrato humedecido y este empieza a volverse de esta manera, va llenando totalmente la maceta, la vamos colocando pequeños esquejes de esta manera en sustrato abonado. Porque ¿qué es lo que sucede? Yo he visto en algunos videos, en algunas fotos que me han mandado, que colocan las bolitas o los esquejes en un poco de arena sin nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Este no tiene la facilidad de enraizar y cuando ustedes se dan cuenta, entonces todas las bolitas se han puesto cafés y cuando las van a tocar están podridas. ¿Por qué? Porque la arena no es un buen nutriente para este tipo de plantas, aunque son plantas que también la toleran muchísimo, pero revuelta con un poco de, digamos, de tierra negra, arena, abono, y esto hace que la planta se ponga así de hermosa. Les voy a mostrar este ejemplo que tengo acá en esta tacita. Resulta y pasa que he cogido la mitad de sustrato con abono, mezclado con otros ingredientes y en esta parte de acá lo he dejado casi con sola arena. Miren, resulta y pasa que estas hojitas se han ido puesto de esta manera y la mayoría de estas se fueron secando. Miren, esta partecita de acá, como no tiene cómo enraizar debido a que la arena es una tierra demasiado compacta, entonces este no tiene cómo enraizar. Acá, por ejemplo, esta parte está súper enraizada y esta de acá apenas empieza a marchitarse y este no tiene raíces. Por ejemplo, estas de acá, incluso hay unas que se han podrido, acá les muestro, miren. ¿Por qué? Porque no tienen esa facilidad de enraizar. Bueno, de esto también les comparto que tenemos otra variedad de senecios que también florecen y se nos van llenando de cochinillas. Por ejemplo, tenemos este, que es el de bananitas, algunos les dicen que es otra clase de senecios, pero es un senecio que también se llena de cochinilla cuando este va empezando a florecer. Las flores de este senecio son rosaditas, son amarillitas y duran también bastante tiempo. Cuando empiezan a salir, empieza esta cochinilla a invadirlo también. Podemos hacer el mismo procedimiento que tenemos anteriormente y este nos tolera un poquito más de sol porque es de color verde y a medida que va teniendo más iluminación durante el día de la mañana, yo lo tengo con el sol de las mañanas, se va poniendo este color como lila y es un color muy bonito. Otro senecio que también es importante aclararles porque a veces se nos olvida que tenemos otras especies de senecio. Resulta y pasa que acá tenemos el senecio serpens y cuando este florece también se nos llena de cochinilla o sus hojas empiezan a ser como aceitosas y van cambiando el color de esta manera. ¿Qué pasa acá? Resulta que si le vamos a hacer ese tratamiento que tenemos, digamos el jabón de los trastes o cualquier producto que usen como para enjuagarlo, entonces este no lo vamos a tocar porque se le puede caer la pruina. Ese color azul es una capa protectora que lo protege de los rayos del sol y esto evita que este se nos queme con facilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a colocar nuestro atomizador con agua jabonosa de esta manera o con una manguera, con lo que ustedes tengan. Lo van a cubrir totalmente de espuma de jabón y listo, lo dejan actuar entre 5 a 10 minutos o si tienes tiempo, una media hora. Lo van a hacer en las horas de la tarde, ¿por qué? Porque la mayoría de estos cenecios son de sol pleno y esto cuando lo estamos haciendo en las horas de la mañana se nos puede quemar. Entonces lo llevamos a un lugar, digamos, debajo de otras plantas o en las horas de la tarde. Y cuando ya lo tenemos todo cubierto de jabón, ha pasado todo ese espacio, lo vamos a jugar con agua abundante hasta que no le queden residuos de jabón. Con este cenecio delfín sucede lo mismo. Cuando empieza a tener su floración, también se empieza a atacar este tipo de cochinillas. ¿Qué sucede con este cenecio? Vamos a hacer lo mismo que con el cenecio rosario, le vamos a lavar todo con agua jabonosa, con la que tengan en casa, y luego lo vamos a colocar en un lugar ventilado. Bueno, para los que han preguntado que por qué estos delfines de la punta o de la hoja, de la mitad de la hoja, cuando van descolgando son tan delgaditos, resulta y pasa que como este ya no absorbe la cantidad de nutrientes, empiezan a tener estos gajos o estos pequeños, digamos, esquejes que van cayendo delgados porque no tienen los debidos nutrientes para el desarrollo de estas hojas. Como estas plantas tienen, lo más llamativo de estas plantas son las hojas, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a colocarle abono cada 15 días, cada mes, un abono humus, compost, el que ustedes tengan en casa, y esto nos van a dar unos delfines súper grandísimos y las hojitas que van naciendo no van creciendo tan precarias, sino son un poquito más gorditas. Aunque los delfines empiezan a nacer pequeñitos, pero no se demoran tanto porque, por ejemplo, acá empieza a salir el delfín y esto se empieza a secar y las hojitas de allá no empiezan a desarrollarse de una manera adecuada. También les comparto que este se reproduce por esqueje, simplemente cortan un esqueje, le quitan los delfines que tienen al ladito de la partecita de abajo, le descubren 2 a 3 centímetros y luego lo apoyan en sustrato húmedo de esta manera y ahí van a esperar que este va a enraizar de una manera bastante rápida. Este otro cenecio, que es el cenecio que le llaman esqueleto o falangetas, es muy bonito y también florece. Miren, acá tiene unas florecitas muy hermosas. Están en plena, digamos, ya llevan más o menos un mes que ellas terminaron su floración y estos punticos de acá se los he ido tratando porque es la primera vez que me florecen, no hace mucho lo tengo y a mí me sorprendió muchísimo las flores de este cenecio. Entonces le empecé a cuidar con esta agua jabonosa, lo empecé a jugar para que no se vaya a llenar de pulgones. Este también es importante tenerlo, digamos, en sol filtrado, le gusta mucho el sol de las mañanas para mantenerse así de bonito. Cuando lo tenemos a semisombra no se van a preocupar mucho porque estas falangitas se van a empezar a alargar mucho, entonces le van a dar un poquito más de iluminación y así las van recuperando para que vayan creciendo. Si ustedes ven que no alcanzan el grosor que ustedes quieren, entonces le dan un poquito más de intensidad del sol o simplemente lo colocan debajo de algo transparente a través de una malla o de una teja y este se empieza a poner así de bonito. Porque, por ejemplo, este que tengo acá, de este lado, es un poco más alargado que los que le han ido saliendo acá. Resulta que a mí se me olvidó empezar a girarlo y este solamente se quedó contra la pared y no pudo tomar, digamos, la luz y por eso se quedó de esa manera. Cuéntenme ustedes cómo hacen para combatir la cochinilla de estas plantas.